En esta ocasión vamos a realizar un proyecto que implementa una conexión Java hacia una base de datos mediante JDBC. Una aplicación Java para poder conectarse con una base de datos necesita de un puente o de un intermediario entre la aplicación como tal y la base de datos. A eso le vamos a llamar connector o connection. ¿Qué contiene este connection? Uno, el socket, que es la dirección IP más el puerto. En MySQL, el puerto por defecto es el 3306 y la dirección IP depende desde dónde se esté ejecutando la base de datos. En este caso está sirviendo en nuestra máquina local, localhost. Además, necesitamos poder autenticarnos desde la aplicación hacia la base de datos y para ello necesitamos un usuario y un password y necesitamos conocer el nombre de la base de datos. Estos tres elementos son importantes para establecer la conexión con la base de datos. Lo primero que tenemos que realizar es agregar la dependencia asociada al conector de MySQL para Java. Este conector nos va a proveer el driver con el cual vamos a poder interactuar con la base de datos. Lo segundo que quería mostrarles era el archivo de configuración Application Properties, que es como un mapa clave-valor en el cual al lado izquierdo están las claves y al lado derecho están los valores. Y la idea es que nosotros podamos acceder a este archivo para poder leer los valores asociados al usuario, al password, al driver y a la URL. ¿Qué es la URL? Es esta cadena de conexión en la cual incluimos el socket y el nombre de la base de datos. A continuación vamos a la clase MySQL Connection. Es el punto de conexión desde nuestra aplicación Java hacia la base de datos. ¿Y cómo lo implementamos? Lo implementamos con el patrón de diseño Singleton. ¿Qué es el patrón de diseño Singleton? Este propone crear un objeto que garantice una única instancia en toda la aplicación y proporcione un punto de acceso a ella. Vamos a declarar una variable estática. Esta variable estática representa la conexión desde Java hacia nuestra base de datos e inicialmente va a estar en nulo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y por qué es estática? Las variables estáticas tienen una particularidad y es que estas variables estáticas le pertenecen a la clase, no le pertenecen a un objeto. Con lo cual, solo hay una copia de esta variable estática en la memoria. ¿Y cuál es la utilidad de solo tener una copia de esta variable en nuestra memoria? Pues deberíamos crear una nueva conexión la primera vez que intentemos conectarnos. La aplicación de Java va a crear una nueva instancia, se va a conectar a la base de datos. Para la siguiente en que intentemos conectarnos a la base de datos, ya no vamos a crear una nueva instancia, porque esa instancia ya está guardada en la memoria RAM. Entonces simplemente recuperamos esa variable que ya existe, que fue la que creamos en la primera invocación, y nos conectamos a la base de datos. Y las subsiguientes actúan de manera similar. Reutilizan la conexión que ya existe. De esa manera, optimizamos recursos porque guardamos una conexión la primera vez que accedamos a la base de datos y las subsiguientes reutilizamos la misma conexión. Entendiendo el código, tenemos un método estático también, getConnection, y en este método validamos la primera vez que intentemos acceder a la base de datos. La primera vez el valor de connection será nulo, con lo cual entramos a esta condición y realizamos la configuración de la conexión. La conexión, ¿cómo se configura? Se configura mediante el socket, mediante el usuario y password y mediante el nombre de la base de datos. Con eso configuramos la base de datos y la retornamos. Entonces, en las subsiguientes peticiones, connection ya tendrá un valor. Entonces, ya no pasamos por esta condición, no pasamos por aquí y pasamos directamente a retornar la conexión. Con lo cual, estamos reutilizando la variable estática connection. Entonces, reafirmando el concepto del patrón singleton, garantizamos una única instancia en la aplicación y proporcionamos un punto de acceso a ella. En este caso, el punto de acceso es el método getConnection. Luego, una vez que tenemos la conexión, podemos utilizarla en nuestra capa DAO de acceso a datos. Invocamos a la clase MySQL Connection, específicamente al método getConnection. Recuperamos esta variable estática que ha sido configurada previamente para poder conectarnos a MySQL. Con esta conexión ya podemos interactuar con SQL y ejecutar sentencias y obtener un resultado. Para redondear la idea, en el código se vería de la siguiente manera. Tenemos una variable privada estática, connection, que inicia en nulo. La primera vez que validemos el valor de connection, si es que es o no igual a nulo, entraremos y obtendremos las propiedades de configuración para conectarnos a la base de datos. Con estas propiedades vamos a generar una conexión con ayuda del driver y esta conexión que se ha generado la devolvemos para que sea utilizada posteriormente en la capa DAO. ¿Cómo leemos las propiedades desde el archivo Application Properties? He generado una clase Properties Reader que nos sirve de utilitario que accede al archivo Application Properties. Nosotros le pasamos la key
de la propiedad y nos devuelve el valor asociado a la propiedad. El siguiente paso es revisar la capa DAO. ¿Qué es DAO? DAO es un patrón de diseño que propone crear un objeto que encapsule la lógica de acceso a datos, de cualquier fuente de información, pero una fuente de datos específica. Puede ser SQL, CSV, una API REST, SOAP, etc. Generalmente a través de operaciones CRUD. La idea de este patrón de diseño es aislar la lógica de acceso o de manipulación de datos de la lógica de negocio. Lo primero que vamos a ver es la interfaz. ¿Qué métodos nos ofrece esta interfaz? Una búsqueda de todos los elementos de tipo Employee Entity. Nos ofrece también un método que nos devuelve un único Employee Entity filtrado por el código, un método de guardado y de eliminación. Vayamos a la implementación. En la implementación, como ya les había mencionado, se utiliza el patrón de diseño DAO, el cual se utiliza para acceder a la base de datos utilizando instrucciones SQL nativas en este caso. Hay dos conceptos importantes cuando trabajamos con bases de datos. ¿Qué es el commit? Establece que la transacción finalizó exitosamente, mientras que el rollback es lo contrario, establece que la transacción falló y se debe restablecer a un estado antes de que la operación haya sido ejecutada, para mantener la base de datos consistente en caso de que algo haya salido mal. Vamos a utilizar una instrucción que es el setAutoCommit falso para establecer que las transacciones no se van a confirmar automáticamente. Esto quiere decir que cuando nosotros realicemos una operación que altere la base de datos, nosotros vamos a confirmar manualmente o vamos a deshacer explícitamente mediante un rollback. Ok, vamos a leer el primer método, el método save. Tenemos dos variables locales que están inicializadas en nulo. La variable connection la vamos a obtener a partir de MySQL connection, getConnection, el cual nos devuelve la conexión a la base de datos. A esta conexión le decimos que nosotros vamos a confirmar cuando una operación sea exitosa o vamos a generar un rollback cuando la operación haya fallado y tengamos que restablecer la base de datos a un estado antes de que la modifiquemos. Lo primero es mencionar que envolvemos todo el código relacionado a la lógica de acceso a datos con un try catch. Y la posible sección que podría lanzarse es de tipo SQL section, ya que estamos manejando instrucciones SQL. Y en caso de que suceda un error de este tipo, realizaremos un rollback. Continuamos en el punto donde nos quedamos. A la variable preparedStatement le asignaremos la instrucción nativa de SQL. En este caso, dado que es un save, queremos guardar elementos, utilizaremos la instrucción insert_into employees. Indicamos los valores de los campos que queremos insertar y los valores los representaremos con comodines. ¿Y cómo vamos a insertar cada uno de los valores en estos comodines? Para ello utilizaremos los setters asociados al objeto preparedStatement. En el índice 1 colocaremos el nombre del empleado. Quiere decir que reemplazaremos este índice con el nombre del empleado. Para el segundo comodín colocamos el índice 2 y asignamos el documento de identificación. Y así con los siguientes atributos. Luego, al ejecutar la sentencia SQL, vamos a tener una respuesta que va a ser de tipo entera y en este caso nos va a indicar cuántas filas fueron insertadas. Dado de que fue una operación de guardado, el caso esperado es que haya sido una fila insertada. Si es que la cantidad de filas insertadas difiere de 1, significa que ocurrió un error. En tal caso, lanzamos una sección error al guardar el empleado. Pero en caso de que haya sido exactamente una fila insertada, confirmamos de que la ejecución fue satisfactoria y finalizamos con el cierre de los recursos, en este caso de la preparedStatement, para evitar alguna fuga de memoria. Más adelante veremos cómo están implementados estos dos métodos. Vamos con el siguiente método, el delete by code. Tiene como parámetro de entrada una variable code de tipo entero. De la misma manera, tenemos las variables locales connection y preparedStatement. La conexión la reutilizamos del MySQL connection getConnection. Indicamos de que vamos a confirmar con commit o vamos a deshacer los cambios con rollback de forma manual. A la preparedStatement le indicamos la instrucción SQL nativa. En este caso, dado de que es un delete by code, la instrucción es delete from employees where code es igual al comodín. Y dado de que es el único comodín, colocamos el índice 1 y le pasamos el parámetro que viene como parámetro de entrada. Luego, una vez que ejecutemos la instrucción del statement, nos va a devolver cuántas filas fueron afectadas. El caso esperado es que haya sido una fila afectada. En un caso diferente, deberíamos lanzar una sección. En caso de que sea exactamente una fila eliminada, realizamos un commit para confirmar que la operación fue satisfactoria y finalmente cerramos los recursos. Vamos con el método findAll. En este método findAll tenemos las variables locales preparedStatement, resultSet, iniciadas en null, la conexión, reutilizando la conexión a base de datos, la statement o la sentencia SQL sería un select
sin ningún where, dado de que queremos listar todos los empleados. En tal caso es un select desde la tabla de empleados. Realizamos la ejecución de esta instrucción SQL y nos devuelve un resultado. En este caso, un result set, un set de resultados. Dado de que esperamos tener una lista de elementos, iniciamos una lista vacía. Y mediante este result set que obtuvimos tras ejecutar la instrucción nativa, realizamos un bucle. Entonces, mientras haya más resultados en el result set, en el set de resultados, yo voy a obtener un employee entity. ¿Cómo obtengo este employee entity? Voy a pasarle como parámetro el result set a mi método de mapeo. De este result set yo voy a obtener cada uno de los atributos del registro y se lo voy a asignar a una nueva instancia de tipo employee entity. Con eso retorno un nuevo empleado. En resumen, estamos mapeando lo que viene de la base de datos y lo estamos asignando a un objeto en Java. Y cada nuevo empleado lo agregamos en la lista que inicialmente estaba vacía. Cuando no haya ningún registro, terminaremos con el bucle y retornaremos la lista con todos los elementos ya añadidos. En este caso no hay posibilidad de un rollback dado de que es un método de consulta. No estamos afectando la base de datos. Finalmente sí tenemos que cerrar los recursos. En este caso, el prepare statement y el result set. Finalmente, revisemos el método findByCode. Este método findByCode recibe un parámetro de tipo entero, code. Utilizamos las mismas variables locales, prepare statement y result set. La conexión la tenemos a partir del MySQL connection, getConnection, que nos devuelve la instancia de conexión a base de datos. Indicamos la sentencia SQL que deseamos ejecutar. En este caso es un select, pero con un where al final. Y en el where colocamos un comodín donde le pasaremos en el índice 1 el código que viene como parámetro para poder reemplazar este comodín. Ejecutamos la instrucción mediante execute query y obtenemos un result set. Como estamos seguros de que esta búsqueda nos devolverá exactamente un elemento, realizamos lo siguiente. Declaramos una variable employee en null. Si es que hay algún resultado en el result set, entonces realizamos el mapeo. Trasladamos todas las columnas de la tabla hacia un objeto en Java. Y finalmente al employee le asignamos el resultado de este mapeo. Si es que el empleado finalmente es diferente de null, quiere decir que si hubo un resultado, entonces lo retornamos. Pero en caso de que sea nulo, lanzamos una excepción. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ninguna coincidencia en la base de datos, con lo cual el employee sigue siendo null. En este método, de la misma manera, no hubo posibilidad de realizar un rollback porque no hemos alterado la base de datos. Pero sí debemos cerrar los recursos al finalizar la operación. Ahora veremos brevemente cómo es que cerramos los recursos. Para ello nos hemos estado apoyando del método closeResources. Hemos estado también realizando la operación de rollback. Ambas operaciones las estamos utilizando a partir de un utilitario que he generado llamado SQL Resource Helper. En el método rollback le pasamos como parámetro la conexión que estamos utilizando actualmente. Y si es que la conexión es diferente de nula, entonces el objeto connection ya me ofrece el método rollback. Entonces simplemente lo ejecutamos. Y para el cierre de recursos, simplemente valido de que el recurso sea diferente de nulo y cada uno de estos recursos me ofrece el método close. Ya casi estamos listos para ejecutar nuestra aplicación, pero antes de eso tenemos que crear nuestra base de datos. En tal sentido, he dejado adjunto un script de SQL en la carpeta Resources. Me voy a llevar el contenido a MySQL Workbench para poder interactuar directamente con la base de datos MySQL. Las dos primeras líneas son para crear el usuario y asignarle todos los permisos. Entonces, en la primera línea creo un usuario llamado POC-user identificado con QWERTY, que son las credenciales que vamos a necesitar para poder conectarnos a nuestra base de datos. A este POC-user le vamos a asignar todos los privilegios para poder manipular la base de datos. Así que vamos a crear el esquema o base de datos en MySQL. Ejecutamos la instrucción. Yo previamente ya he ejecutado estas instrucciones, así que retomo desde la tercera. Creo el esquema, refresco los esquemas actuales en MySQL. Para poder ubicarme sobre la base de datos y empezar a alterar esta base de datos, voy a ubicarme sobre ella con la instrucción use. Empezaré creando la tabla, si es que no existe, la tabla de departamentos, cuyos atributos son el código, el nombre y la locación. El código va a ser la primary key de esta tabla y va a ser autoincremental. De la misma manera, vamos a crear la tabla empleado si es que no existe, cuyos atributos son el código, el nombre, el documento de identificación, la fecha de contratación del empleado, el tipo de contrato del empleado y el departamento al cual pertenece. Por obvias razones, la primary key sería el código del empleado, y para poder relacionar ambas tablas, la tabla de departamentos con la tabla de empleados, utilizamos
el atributo department code que le pertenece a la tabla empleados, referenciando al atributo código, que sería la primary key de la tabla departamentos. Ya tengo ambas tablas creadas, procederé a insertar datos de prueba. Ok, con lo cual mi base de datos ya está creada. Voy a seleccionar la tabla de departamentos. Tengo 3 departamentos. Voy a seleccionar la tabla de empleados. Tengo 6 empleados que pertenecen a los diversos departamentos. Con esto, mi base de datos ya se encuentra lista para que podamos conectarnos a ella. Ahora nos posicionamos sobre la clase application en el método main. Aquí hemos declarado un employee DAO, el cual vamos a utilizar para empezar a manipular la base de datos con los métodos que hemos definido: el find all, el find by code, el save y el delete. Vamos a comentar el resto del código para observar los resultados de cada operación de forma independiente. En algunas partes del código he agregado ciertas incongruencias para que nos topemos con algunos errores y veamos cómo deberíamos abordarlos y poderles darle una solución. Entonces voy a realizar la búsqueda del empleado cuyo código es 2. Al ejecutar nuestra aplicación nos hemos topado con una pila de errores o stack trace. Cuando iniciemos en la programación probablemente esto nos dé un poco de pánico y no sepamos cómo abordarlo. Pero hay que tener calma y prestar atención a los detalles, porque esta pila de errores es un detalle para que nosotros podamos solucionar el problema. Por lo general, la pila de errores tiene el origen de la sección en la parte inferior, y a medida que vayamos subiendo vamos a encontrar las clases por las que se ha ido propagando. Vamos a la conexión. Al intentar realizar la conexión en MySQL, vemos que se ejecutaron clases propias de MySQL JDBC. Subimos un poco y vemos que ya hay un poco más de detalle en SQL exception, y el mensaje específico es que hubo un acceso denegado para el usuario POC-user localhost usando un password. Esto que nos da a entender que probablemente las credenciales del usuario para conectarnos a la base de datos fueron incorrectas. ¿Dónde están las credenciales configuradas? En el Application Properties. ¿Y con qué creamos la base de datos? Es con este script. Entonces, visualizamos que el usuario es correcto, tiene el nombre POC-user. Vemos que la contraseña es QWERTY, pero encontramos un error. El password que he colocado en las propiedades configurables es QWERTX, con lo cual, por esa razón no se está pudiendo autenticar correctamente el usuario. Volvamos a intentarlo. En esta ocasión, hemos superado el error que mencionaba que el usuario no estaba autorizado. Pero ahora nos enfrentamos con un nuevo error. En la pila de errores, nuevamente nos topamos con que en la conexión algo está fallando. Subimos un poco, base de datos desconocida POCDB. Hagamos el mismo ejercicio. Vayamos al script SQL, que es lo que tenemos implementado en la base de datos, y comparemos con las credenciales. Hemos creado una base de datos llamada POC-DB, pero en la cadena de conexión hemos colocado POCDBX, con lo cual ese pudo ser el problema. Ejecutemos nuevamente la aplicación. Y hemos podido conectarnos satisfactoriamente a la base de datos. Pasemos entonces a la siguiente operación, find all. Ejecutemos la operación. Vemos ahora que nos topamos con un nuevo error. Error al encontrar todos los empleados. Se desconoce la columna Contract Date X. Vamos a ver si es que efectivamente tenemos esa columna, Contract Date. Quiere decir que en alguna parte de nuestro código hemos definido Contract Date X, pero en nuestro SQL hemos definido Contract Date. ¿De acuerdo? ¿En qué momento nosotros hacemos esa manipulación SQL en el DAO? Específicamente en el método findAll. Veamos que en la sentencia preparada hemos realizado un select code name contract date. Esa X de más fue el error. Ejecutemos nuevamente. Ahora sí se ejecutó con éxito. Vayamos a la siguiente operación. Estamos guardando un usuario que pertenece al departamento 1. Parece que todo se ejecutó correctamente. Veamos si es que en base de datos se encuentra este nuevo usuario. Eso nos lleva a pensar de que algo se está ejecutando de forma incorrecta en nuestra capa DAO. Así que vamos a la operación save y empecemos a analizar. En la instrucción insert into
he colocado employees X en lugar de employees. Ejecutemos nuevamente la aplicación y esperemos que esta vez sí se haya almacenado. Esta vez el registro sí se ha guardado exitosamente. Continuemos con la siguiente operación. Esta vez voy a eliminar el empleado cuyo código es 2, es decir, alert. Pero voy a comentar la operación de guardado para que no se duplique. ¿De acuerdo? Ejecuto la operación de eliminación. Todo aparenta de que la operación de eliminación se ejecutó exitosamente. Vamos a ver si surtió efecto en la base de datos. Y efectivamente, el empleado Alberto fue eliminado de la base de datos. Y concluimos con la explicación del proyecto.